flan. En León este es el flan. Se ve muy bueno. Pero pueden ver todo lo que hay aquí en la mañana para desayunar. Se ve espectacular. Vean los panes, qué ricos se ven. Entonces pedimos 2 quiche Lorraine, que están por acá. Esto es lo que vamos a desayunar. Están saliendo los cuernitos o croissant. Y aquí hay más panecito también. Y el cambio te lo dan aquí en una máquina que sale por ahí, muy moderno. Y ahora sí que la merenguiza aquí completa. Vean cuántos tipos de merengues hay. Pues ya nos vamos de León. Como pueden ver, pues es muy tempranito. La gente todavía está apenas saliendo. Vamos a la estación de trenes a París. Afortunadamente aquí en Europa pues los metros tienen elevador casi todos, entonces no es tanto problema. Pues los tickets no sé de qué sirven porque no duran 24 horas, duran como 10, 12 horas yo creo. Porque lo compramos ayer, que ¿como qué hora? Como a las 10, ¿no? Y ahorita son las 7 y ya no funciona, entonces como que dura menos de 24 horas. Un consejo, siempre traigan cambio para la máquina porque no acepta billetes ni tarjeta de crédito. Entonces tienes que salir corriendo a la panadería a buscar cambio. Ya estamos sobre el tren que va a París. Y finalmente vamos a desayunar lo que compramos en la panadería. Mientras yo les enseño un poquito para afuera la vista. Los quiche Lorraine es un platillo muy tradicional de Francia y se come a cualquier hora del día. Por todo vamos 8 euros. 8 euros con 20 por la botella de agua. Que me equivoqué y compré agua mineral en vez de agua normal. El flan, la botella de agua y los quiche 8 euros. Ya tengo hambre. Jamón, queso gruyere, huevo y crema. Muy tierno el huevo. De hecho está más rico este que el del otro día. ¿Se acuerdan que comimos uno llegando a Lyon? Les invito a una mordidita. Uy, todavía están como calientitos. Se ve bastante consistente. Te cedo el honor. ¿Qué fue esa reacción? Está rico el sabor, la consistencia no sé si te vaya a encantar. A mí me gusta. A ver qué opinas tú. A ver. Sí, es como una textura como de flan espeso sobre una costra crujiente. Está rico, sabe a vainilla, está bastante como pesado, pero creo que para empezar el día nos sirve. Vamos a recomendar esta pastelería, Jean-Sébastien Berger, está fuera del metro Hénon, en León, Francia. Llegamos por fin a París. Estoy un poco despeinada porque me dormí, pero ya estamos aquí. Nos vamos a ir en metro, hace frío, nos tuvimos que poner todas nuestras chamarras. Sí, vale gorro, yo odio esta chamarra porque pesa horrores. Pero ni modo, tuvimos que sacar la artillería pesada y estamos en París, París. Je peux vous le rendre, Seigneur, Seigneur, car avec les soldats, Pues ya llegamos, es una sorpresa, nos tuvimos que venir corriendo, ni siquiera pudimos grabar, pero estamos en uno de los bistros más famosos de París, que se llama Le Bistrot Paul Bert, y bueno, es el lugar más famoso por las patatas fritas y el filete de res a la pimienta. Entonces van a deleitar con nosotros de estos platillos y tuvimos mucha suerte porque con la reservación, quiero que Bere les cuente.
Sí, se suponía que teníamos que reservar, cosa que no sabíamos, pero llegamos muy temprano, entonces parece, no sé si era el dueño o algún cliente, y nos habían dado una para 9:30 de la noche, pero pues es tardísimo y ya moríamos de hambre, y nos dijo, bueno, les puedo dar una pequeña para las 7:30. Entonces, aparte se nos había acabado la pila de la cámara, corrimos a la casa, regresamos, pero bueno, ya estamos aquí. Maxi, vean qué delicia. Cuando coman cortes de carne, siempre traten de pedirlo de término medio hacia abajo, porque ya 3/4 y bien cocido empieza a perder sus propiedades el buen sabor de la carne. Y el mío porque está más chiquito. El tuyo no sé, pero vean cómo se ve esto. ¿A poco no se les hace agua en la boca? Sí. Y las papas ahorita las vamos a llenar de pimienta. ¿Están calientitas? Súper caliente. Echen un ojo a la decoración antigua. ¿Están listos para ver esta delicia? Vean nada más esto. Para mi gusto está un poquito más cocido de lo que lo pedí. Déjenme probarlo y si no, lo regresamos. El sabor es exquisito. Es una salsa de pimienta verde, flameado con coñac y crema, y el sabor está delicioso. Se derrite en la boca. La pimienta tan fresca hace como que cada que das una mordida explota el sabor de la pimienta en conjunto con la salsa. Entonces es así como un festival de sabores en tu boca, ¿no? Vean nada más eso. Para todos los amantes de la carne y nuestros amigos carnívoros, este es un lugar perfecto. Qué gozo, en serio, esto es un sueño gastronómico, mis delis. El vino está fenomenal. Está como perfumadito, un poco ácido como para bajar la carne. Y luego que para empezar el día en París no pudimos haber encontrado algo mejor. Salud. Lo rico de las papas tienen un truco. Se ha diseñado el truco como para cocerlas a la perfección y llevan 2 cocciones. Je veux chercher les couverts. Tienen como 2 tipos de cocciones. Una con el aceite bastante calientito, haces que se cosa por dentro. Y la segunda, ya que está cocida, las metes en aceite hirviendo para hacerlas crocantes por fuera y como puré por dentro. Que aquí ese arte lo tienen totalmente masterizado. ¿Y por qué vieron como un déjà vu? Porque sí, mi filete estaba muy cocido. Era casi 3/4. Entonces tuve que pedir otro. Vamos a ver qué tal está este. Es que desde lo suave se siente, vean. Esto es un filete rare que le llaman, que es como término inglés, blue. Now we're talking. ¿Estás en el paraíso de la carne? Primero ya me ando poniendo 2 tintas. Nos tomamos casi 1 litro de vino ahorita en ayunas. La verdad sí estoy extasiado culinariamente. Y el lugar aparte ya se llenó, ¿no? A reventar. Van como 20 personas que entran a pedir una mesa y está totalmente, o sea, todo reservado, aunque hay algunas mesas vacías, pero ya no dejan entrar a nadie. La verdad me siento muy suertudo por haber podido comer aquí sin reservación. Como que todo fue timing, ¿no? Como... Pero diles por qué. Yo vi nada más que nos dieron una reservación, pero no cómo fue, ¿no? Digamos que el dueño estaba sentado exactamente donde ven a la señora de sombrero. No había nadie. Llegamos cuando acababan de abrir la puerta y estaba el chef afuera y los meseros limpiando y pensamos que ya habían abierto. Cuando entramos nos recibe el mesero así como adelante. Pues yo dije, ay, de pelos, acaban de abrir. Y lo vi tan vacío que dije, ¿y si estará bueno? Entonces se acerca el mesero y dice, ¿tienen reservación? Y le digo, no tenemos reservación. No, es que no se va a poder. Le digo, ay, ahorita, rápido, comemos algo. Entonces va ahí a la mesa y le dice al dueño que estaba comiendo, le dice, oye, vienen esos 2, le digo, ándale, venimos de México. Entonces llega y le dice, oye, vienen esos 2 de México, que si pueden comer.
Pero en vez de voltearme y hacerme así el tonto, lo volteo a ver y le hago así como cara de ándale, no seas mal. Y de hecho como que le dio pena ya que lo vi porque él era el que decidía si podíamos o no. Y nos dice, si les puedo dar una reservación a las 9:30. Bueno, si no, 7:30. No, pues faltaba media hora. Y de hecho fuimos hasta la casa como locos corriendo por la fila para poder grabar esto y que estén aquí con nosotros. Y estamos cargando las cámaras aquí en el bar. Estamos contentos de que sean parte de nuestro viaje gastronómico. Creo que esta es la mejor señal o el mejor regalo para un chef cuando ves que los platos regresan a la cocina así. Vean esto. Ahora tendremos que caminar hasta la Torre Eiffel para bajar el estómago y ver si podemos comernos una crepa. Ya llegó la cuenta y fueron 94 euros. Recuerden que aquí el servicio ya está incluido. La verdad, para mi gusto, es un regalo. Bienvenue Delito. Estuvo delicioso. Pues veremos qué más comemos por París. Vamos por un postre. Qué ricura de música hay aquí en el metro. Una cancioncita típica francesa. Y lo más bonito es que vamos de camino a la Torre Eiffel. Así es. Y es en el metro, porque por todos lados hay así. Merci, au revoir. Ahora sí estamos a punto de llegar. Esperemos que ya esté encendida. Obviamente hay muchísima gente. Muchos restaurantes. A aquel lado hay unos restaurantes riquísimos. Trocadero. Hacen una de las mejores sopas de cebolla que espero probemos, pero bueno, después de lo que nos comimos ahorita es imposible comer algo más que una crepa. Y aquí hay muchas. No, y vean la cantidad de personas que hay aquí. Parece el Zócalo. ¿Estás emocionada? Muchísimo. Vean que está ahí. Uy, hasta se me hizo la piel chinita. Aparte hay un olor como a algodón de azúcar. Vean eso, vean eso. No, me gusta París. Es de las ciudades que puedes venir las veces que sea y te puedes divertir muchísimo. Está llena de arte, de cosas que hacer. Y siempre pasas, aunque pases por los mismos lugares 1000 veces, es impresionante, ¿no? ¿Qué onda, mis delis? ¿Les gustó? Se ve padrísimo desde allá arriba, ¿no? Ahora vamos a ir a dar un vistazo desde abajo para que vean qué es todo lo que hay. Aquí hay un carrusel a mis espaldas. Y aparte pues ya traemos aquí con queso las enchiladas. Compramos una botellita de vino tinto. Vamos a echar una copita más. Chéquense qué ricura. Estamos aquí en el pastito con una botellita de vino Beaujolais y con esta Torre Eiffel enfrente. Y mi chiquisua. Beaujolais chiquisua. Y acá al lado así como que hay un concierto allá al fondo. La gente está muy feliz. Está súper tranquilo todo porque ya digamos que acabó el invierno, ya no hace tanto frío. Queríamos comentarles si alguien llega a venir a París o va a alguna parte del mundo y nos quiere recomendar un lugar que visitar, con todo gusto envíenos sus videos al mail que aparece al final de cualquiera de los videos o sus fotos alrededor del mundo. Les mandamos un saludo a todos nuestros seguidores. Vean esto, está todo el mundo feliz y gritando porque acaban de prenderla, vean eso. Ya llevamos aquí un ratito, ha estado súper rico. Ya casi nos acabamos la botellita, pero está súper chistoso porque está lleno de gente como de África y de tipo la India, Bangladesh, esos lugares. Y te tratan de vender vino, cerveza, champán. Tratan de vender todo. Todo, flores. Todos te venden Torres Eiffel así con luces adentro. Pues lo más chistoso y cómodo es eso, que si te veniste sin pensar y estás aquí, te venden la botellita de vino o la cerveza, cigarritos. A nosotros ya se nos está abriendo el apetito del postre, de la crepa, y todavía hay lugares abiertos. Lo que les quería comentar es igual, la entrada a la Torre Eiffel la cobran, o sea, depende el piso al que quieras ir. Puedes subir también a pie y es gratis. Pero imagínate aventarte todos esos escalones, o sea, Teotihuacán se queda pero corto.
How are you, man? 7 o 6. I'm fine, thank you. Yes. What's your name? Kyle. Kyle. Nice meeting you. Say hello to Mexico. Oh, 7. 7 o 6. So are you a crepe expert? No sé si español o portugués. More or less. You is expert. Yo pedí una con azúcar y Ver pidió una de chocolate con fresas. Vean eso. La mía con todo. Merci beaucoup. Pues nos despedimos de la Torre Eiffel con nuestras crepas. Por el día de hoy, porque todavía falta bastante. Por las crepas pagamos 9 euros y qué. 50 centavos. Eso porque la mía fue combinada. Si no hubieran sido 8 euros. Pero está muy bien, ¿no? 8 euros son como 150 pesos. Pues lo que te cuestan tal vez en el cine, ¿no? Entonces muy buenas, muy buen precio y súper calientitas para el frío que hace. ¿Quieren?